Me olvidé de eso. Bueno, entonces, un blanqueador usado en la industria textil se compone de una mezcla de perborato de sodio de diámetro de las partículas 0,8 milímetros y densidad 1,73 gramos por centímetro cúbico, y de carbonato de sodio anhidro, que tiene un diámetro de partículas de 0,4 milímetros y una densidad de 2,54 gramos por centímetro cúbico. Entonces, dice, la empresa que lo utiliza debe conocer exactamente el contenido de perborato en un lote de blanqueador, para lo cual emplea un protocolo de determinación que requiere muestras de 1 gramo. Un experimento preliminar de 8 determinaciones sobre una única muestra de 1 gramo arrojó los siguientes resultados. Entonces nos da una fracción molar, nos da la fracción molar del perborato de sodio, ¿sí? Para esta muestra de 1 gramo, que la midieron muchas veces. Entonces nos dan todos estos datos, ¿sí? Entonces, vamos a contestar la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el desvío estándar relativo total del procedimiento? Y nos dice que es el desvío estándar del muestreo más el desvío estándar de la determinación, si se toman estas muestras de 1 gramo. Entonces lo que nos dice aparte, que puede suponer que la diferencia de diámetro de las partículas no afecta la composición de la muestra tomada en relación a la del lote. Eso es un dato como que se puede obviar o no, por una cuestión de cómo uno toma la muestra. Bueno, entonces vamos acá a tratar de principio, con la notación, ¿sí? El desvío estándar relativo total lo vamos a llamar SREL, ¿sí? S, que es desvío estándar generalmente. Entonces tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces algunas definiciones, ¿sí? Que estas las tienen, no necesariamente que saber, pero sí saber lo que son. Ese cuadrado, ¿sí? Que es la varianza, es el cuadrado del desvío estándar. Esta es la varianza muestral, porque tiene n-1, y es la suma de cada medición menos el promedio de las mediciones al cuadrado, para que siempre sea positivo, dividido el número total de las mediciones menos 1. Esto es, así como esta es la varianza muestral, si yo paso el cuadrado como raíz, me queda la desviación estándar. Entonces, otra definición, si tengo dos fuentes de errores, A y B, que son cada uno es independiente y aleatorio, ¿sí? La desviación estándar de los dos se suma de esta forma, ¿sí? O sea, se puede sumar las varianzas de esas fuentes de errores. La desviación estándar al cuadrado de A más B es igual a la desviación estándar de A más la desviación estándar de B. En nuestro caso, perdí acá el enunciado, las dos fuentes de errores son el muestreo y el análisis, ¿sí? El desvío estándar relativo total al cuadrado es igual al desvío estándar relativo del muestreo al cuadrado más el desvío estándar relativo del análisis al cuadrado. ¿Hasta ahora todo bien? Hasta ahora fueron mis definiciones. Bueno, entonces, pasamos a nuestra muestra de 1 gramo. ¿Sí? Y acá describo lo que dijimos al principio. Todos estos resultados que ven son los resultados de haber medido muchas veces la misma muestra de 1 gramo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estadística, les pregunto, se puede obtener de acá? Hay dos pasos, el muestreo y la determinación. ¿Qué estadística obtenemos de esta tablita? La de la determinación. Sí, ¿por qué? Y porque estás comparando de alguna manera los valores de tu método, ¿no? Tipo, medís repetidas veces con el mismo método y ves la desviación estándar sin tener en cuenta el muestreo, porque estás trabajando sobre la misma muestra. Exacto, es una sola muestra, muestré una sola vez. ¿Entendieron eso? ¿Me siguieron? ¿Entendieron? Vamos a decir que sí. Bueno, entonces acá está. La estadística asociada al método analítico solo muestreamos una vez, entonces en esto no hay estadística de muestreo. ¿Sí? Entonces vamos a usar las fórmulas que agarramos antes. ¿Sí? Esta, la del promedio, no la puse, pero está acá el desvío estándar del análisis. Acá le llamó determinación, yo le llamé análisis. El desvío estándar del análisis es la raíz cuadrada de lo que habíamos visto, nos da este valor.
Y él le tendría que haber puesto unidades, pero bueno, igual no tiene unidades porque es fracción, así que no tiene unidades nada. Y el valor medio de mi análisis, de mis repetidos análisis, es este valor, la suma de los valores dividido en. Hasta ahora todo bien, ¿sí? ¿Va bien la cosa? Te puedo hacer una consulta, Sí. porque yo me atoré con este ejercicio. ¿Cómo obtenemos la desviación estándar del muestreo? Bueno, ¿Cuándo la es podemos obtener? todo la cuestión. Hay 50 filminas que hablan de eso. Así que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Una cosa, en un problema anterior vos pusiste que el S cuadrado, ¿cómo se llama? La varianza, Sí. era igual al S cuadrado de la muestra o del muestreo. En una filmina anterior. ¿Esto? No me acuerdo qué problema era, el 2, el 3, el 4. Ok. Y separabas el S cuadrado del muestreo más el S cuadrado analítico. Y ahí pones que el analítico es el muestreo más la determinación. En realidad, cuando te dicen analítico, ¿qué te están diciendo ahora? Ahora entiendo menos que antes. No, es una cuestión de cómo lo llamé, Susana. Vos lo podés llamar como quieras, mientras yo lo llamé análisis acá, ni siquiera lo llamé analítico. Le puse análisis porque se hace un análisis. Podría haberle puesto determinación. Procedimiento analítico escribiste, pero bueno, no importa. Siempre el S cuadrado total es el S del muestral y más S analítico, digamos. O análisis. Hay dos procedimientos, vos o la determinación. Lo único que tenés que tener claro es lo que haces, más allá de la definición. Por un lado, vos muestreás y por otro lado lo determinás. ¿Sí? Está bien. Entonces, vos ponés el subíndice que quieras. Está bien. ¿Sí? Sí, hay dos errores, no importa, porque si no uno se hace barullo con los términos. Pero hay dos o puede errores. haber más. Puede haber más desviaciones. Bueno, nosotros hasta ahora estamos teniendo en cuenta solo la desviación muestral y la desviación... decirle determinación. O decirle determinación si se te confunde. Bueno, está bien, gracias. De hecho, acá le llaman total. ¿Sí? Claro, acá dicen del procedimiento analítico. Le dicen. Claro, por eso. Y en el otro lo pusiste, el analítico lo pusiste como el de determinación y al muestral lo pusiste aparte, no dentro de analítico. Bueno, es una cuestión de definiciones. Es una cuestión de cómo quieras llamarlo. Bueno, está bien, listo. Gracias. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿de dónde saco la estadística del muestreo? Bueno, entonces, así nomás, con lo que te da, no puedes sacar una estadística del muestreo, digamos, sí, la vas a sacar, pero no hay datos para sacarlo en base a determinaciones. ¿Sí? Uno lo que tiene que hacer es utilizar el hecho de que el muestreo se puede modelar, ahí está mal escrito, como según, o según, según una estadística binomial, ¿sí? Entonces, es nuestro caso, porque tenemos una mezcla de partículas con dos tipos de partículas, y el muestreo consiste en agarrar un vaso, meter el vaso en la muestra y ver cuántas partículas hay de cada uno. ¿Sí? Entonces, lo podemos modelar como una distribución binomial. ¿Está bien? Este dibujito lo saqué del problema 3 de Juan. Y ahora lo que tenemos que encontrar es dónde está la información para sacar la estadística de la distribución binomial. Entonces vamos con las definiciones. Hay dos cosas. La distribución binomial tiene simplemente dos definiciones de la cual se saca todo. Primero, la desviación estándar del muestreo, que sigue una distribución binomial, es igual a la raíz de lo que se llama NPQ. Y acá se define cada una. P, la probabilidad de sacar si hay dos partículas, yo puedo llamar P a la probabilidad de sacar la partícula 1 y Q a la probabilidad de sacar la partícula 2. N, y N es el número total de partículas que saco cuando muestreo. ¿Sí?
Y el valor medio, ¿sí? O sea, el número medio de partículas, una vez que meto mi vaso y saco mis partículas, ¿sí? de algún tipo de partículas es solo n por p. Es el número medio por cantidad de partículas 1 que yo sacaría habiendo tomado n partículas totales y teniendo una probabilidad p. ¿Sí? Entonces esas son mis dos figuras de la distribución binomial. ¿Sí? ¿Siguen con eso? Ahora vamos a definir P y Q. Bueno, y ahora definimos P y Q. Es simplemente una fracción, ¿sí? Pero es una fracción en número de partículas. ¿Sí? Es el número, en la muestra sería el número de partículas 1 que tengo, dividido el número de partículas totales, y Q es el complemento. Es 1 menos P, o el número de partículas del otro tipo que tengo, dividido el número de partículas totales. ¿Sí? Bueno, acá, y P y Q son una fracción en número de partículas, ¿sí? Es una fracción en cantidad, ¿sí? No es una fracción en masa. Y ahora vamos a ver que eso es importante. Es una fracción en cantidad, podría ser una fracción molar, ¿sí? O una fracción en cantidad de partículas que tengo, pero no puede ser una fracción en masa. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante en este problema particular. Una cosa más es esto, lo de la fracción molar. ¿Por qué esto vale? Esto también es la diapositiva de Juan, que en el problema 3 uno tiene esta cantidad de partículas, las muele, ¿sí? Y la proporción se sigue manteniendo a pesar de que tengo más partículas, ¿sí? Yo podría seguir moliéndola, hipotéticamente podría seguir moliendo la muestra y molerla a nivel atómico, ¿sí? Y la proporción no cambiaría. Entonces, esta proporción de distintas partículas, de distintos tipos de partículas que tengo, se podría traducir, ¿sí? A una fracción molar, si yo tuviera masas y los MRs de cada componente. ¿Me siguen? Un ejemplo de esto sería una mezcla líquida, ¿sí? Si yo tengo 0,5 de etanol agua, eso es como si estuviera molido a nivel atómico. Yo agarro un vaso y tengo 0,5 de metanol agua ahí. ¿Me siguen? ¿Entendieron eso? Sí, sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿de dónde saco P y Q? Ese es todo el tema, porque yo ya sé que no tengo estadística, no muestré muchas veces, pero sé que puedo modelar mi muestreo por la distribución binomial. Y yo tengo estas fracciones, ¿sí? Yo sé cuál es la proporción, yo puedo estimar cuál es la proporción de perborato de sodio y el otro, que era carbonato de sodio. Sí, alguien levantó una mano. Porque la masa no te da una idea de cuánta cantidad de partículas tenés. ¿Sí? Porque porque una cosa puede tener mayor o menor densidad y pueden ser más o menos partículas para cumplir con esa masa. ¿Se entiende? Ponele que tengo 10 gramos, ahora se va a ver con la densidad, ponele que tengo 10 gramos de algo que es muy denso, ¿sí? Tengo muy pocas partículas de eso. Y se complementa con 5 gramos de algo que es muy poco denso. ¿Sí? Entonces tengo muchas partículas de esa otra sustancia. ¿Sí? Entonces algo que sería en fracción másica uno mayor que el otro se invierte cuando pasás a la fracción en cantidad de partículas. ¿Me seguiste? Ok. Igual me parece a mí que cuando Sí. vos tenés dos sólidos y rompes esos dos sólidos, ponele en un mortero, Sí. yo no creo que de la misma forma que rompes uno, rompes el otro. Que algunas partículas pueden ser más grandes y estar más molidas y otras ser más pequeñas, estar menos molidas, que no es que si vos rompes tenés por cada partícula 4, ponele, como el ejemplo ese, porque podrías romper más de una que de otra, de acuerdo a la dureza, de acuerdo al tamaño, de acuerdo... Está bien, pero eso es verdad, pero después de eso,
uno no puede hacer estos análisis así nomás, uno tiene que tamizar lo que rompe. Si vos tenés que conocer el tamaño de partículas para hacer esto, digamos. Sí, está bien. Entonces, si lo tamizás, ahí recuperarías, o sea, en un procedimiento que esté bien estandarizado, vos molés, tamizás y ves que el producto final sea representativo de lo que tenías originalmente. Ah, bueno, sí. Sí, gracias. A ver si creo que apreté algo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de dónde saco P y Q? Lo voy a sacar de mi resultado del valor medio de la fracción de la masa. ¿Sí? Solo que tengo que convertir esta fracción en masa en una fracción de partículas. ¿Sí? Entonces acá le dice, yo lo podría transformar en una fracción molar o en un número de partículas. O en una fracción del número de partículas. Para pasar la fracción molar, necesito los MR, que no nos lo dan el problema. Para pasarlo a fracción de partículas, ¿qué necesito? Necesito saber la densidad y el radio. ¿Sí? Y esto justamente es lo que nos está dando el problema. Nos está diciendo qué tamaño tiene cada partícula y su densidad. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. ¿Me siguieron? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ahora lo vamos a ver, pero vos tenés una fracción masa y una fracción en masa o en peso, y vos tenés que transformarlo, lo tenés que traducirlo a cantidad de partículas que tenés. ¿Sí? Entonces tenés esas dos posibilidades. Con la densidad, perfecto. Vamos a trabajar con la densidad y el radio, que es lo que tenemos. Y a este X promedio, hay X por todos lados. Vamos a llamarlo así, fracción en masa del perborato de sodio. Bueno, entonces ahora apareció todo esto. Lo único que tenemos que hacer, nosotros sabemos que tenemos 1 gramo de muestra, ¿sí? Y sabemos la fracción que nos dio. Entonces sabemos que 1 gramo de muestra se compone de estos 0,72 gramos, con los números que le siguen, del perborato, y el complemento, 0,27 gramos del carbonato. ¿Sí? Y después tengo estas ecuaciones, ¿sí? que usan la densidad y el volumen. ¿Sí? La densidad es la densidad particular de mi sustancia, la podría calcular como sabiendo la masa que tengo de mi sustancia, la masa total, acá en una tele había vendido bien, la masa total que compone uno de mis dos compuestos, dividido el volumen total que compone uno de mis dos compuestos. ¿Sí? Acá, si uno quisiera, M sería 0,72. ¿Sí? El volumen total de uno de los componentes lo puedo separar en el número de partículas que tengo por el volumen de cada partícula. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a aparecer. Apareció el número de partículas y apareció el volumen de cada partícula. Y si el volumen considerando las partículas esféricas, yo puedo escribir el volumen como 4/3 de pi por radio al cubo. Y acá aparece lo que yo tengo. Yo tengo mi densidad, yo tengo mi radio, ¿sí? Yo tengo la masa y voy a despejar el número de partículas. ¿Sí? Así es como se trabaja por eso nos dan el número de partículas y los diámetros. Bueno, entonces tengo estas ecuaciones, las combino, ¿sí? Y me queda esto. Y de acá voy a despejar n. Si yo para el perborato, yo tengo mi radio, ojo con esto que yo puse solo 0,8 milímetros en las cuentas y me puse todo mal y tuve que hacerlo de vuelta. Es el radio, no el diámetro, y a veces dan el diámetro. 0,8 dividido 2, ¿sí? 1,77 gramos de densidad y 0,4 dividido 2 y 2,54 gramos de densidad. Perfecto. Y miren que acá pasa lo que... ¿Quién preguntó? Lo que preguntó Luis. Lo que antes era, el perborato antes tenía más, la fracción en masa era mayor para el perborato, pero la fracción en cantidad de partículas es menor. ¿Sí? Ahora hay 1500 del perborato y 3200 del carbonato. Bueno, entonces sacamos la probabilidad.
vamos a tomar P a la del perborato, ahora después le voy a poner igual unos subíndices para que no nos perdamos, y me da 0,32265. Q es 1 menos P, y el N total pasa a ser la suma de los dos. Y ya está, ya tengo todo para poder usar mi estadística binomial. P, 1 menos P, y el total. ¿Cómo sigue? Bueno, tenemos solo nos queda definir el desvío estándar relativo del muestreo. ¿Cómo se define siempre el desvío estándar relativo? Sea de lo que sea. ¿Alguien sabe? Desvío estándar relativo no era lo del desvío al cuadrado sobre promedio cuadrado por 100. Eso, en No, líneas mentira, eso es generales. otra cosa. En líneas generales, yo tengo un desvío estándar, ¿cómo lo hago relativo? Como lo dividís por el, el promedio que tenés, y eso lo relativo. Claro, hago el desvío dividido el promedio de lo que está asociado a ese desvío estándar. ¿Sí? Entonces, yo tengo el desvío, el promedio de lo que está asociado al desvío estándar es la cantidad media de partículas que yo tengo de una cierta identidad. Entonces, simplemente es esto. ¿Sí? El desvío estándar relativo, ahora voy a cambiar ahora este superíndice va a ir abajo en un momento, pero el desvío estándar relativo de muestreo asociado a mostrar lo que yo asocié con P es el desvío estándar del muestreo sobre el valor promedio. ¿Sí? Algo acá que saqué de un libro es que es verdad que miren que el desvío estándar de muestreo se aplica tanto a P como Q. Ahí está P y Q. Yo no puedo saber de si es el desvío estándar, es el mismo si tomo P, es el mismo si lo que me interesa ver es el perborato o el carbonato. Pero cuando lo relativizo, pasa a ser diferente. No es lo mismo el desvío estándar relativo si yo voy a medir perborato que si yo voy a medir carbonato, porque acá este valor medio es distinto para cada uno. Uno es NP y otro es NQ. Bueno, eso es un dato de color. Entonces me queda así, una vez reemplazado. Bueno, entonces vamos a trabajar con eso. Listo, apareció ahí el número mágico. Es la raíz cuadrada de NPQ sobre NP, me da este valorcito. ¿Sí? ¿Todo bien? Y ahora vamos a vamos a terminar de resolver el problema. Entonces, acá le cambié la notación. El desvío estándar relativo de muestreo asociado a muestrar el perborato de sodio, que nosotros llamamos P, es esto. Y el desvío estándar relativo del análisis o de la determinación es lo mismo. También tengo que hacer el desvío estándar dividido el valor medio asociado. SA sobre X promedio. Me da este valor. Observen que es casi siempre, debería ser así, que el desvío de la determinación es menor que el desvío estándar asociado al muestreo. ¿Sí? En el muestreo yo estoy mostrando partículas y eso tiene un error bastante grande. Entonces, bueno, solo sumo. Sumo las varianzas en realidad. Los elevo al cuadrado y puedo sumarlos y después tengo que hacer la raíz cuadrada. Y a mí me pide solo el desvío estándar relativo total, no me pide porcentaje ni nada por el estilo. Entonces el resultado sería este. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta acá terminó la parte A, que era cómo sacar básicamente a partir de una fracción en masa, una fracción en partículas, sería el problema. Consulta. Sí. Porque más un tema de notación. Esto era, no sé si te acordás, al inicio de la materia, cuando el profesor Molina era lo que él había denominado como R, ¿no? ¿Cómo? Si mal no recuerdo. R, sí, Listo, excelente. El R sería solo porque el R es de muestreo. Ahora vamos, como acá okay. no hay R, el puede ser R... el problema 7 donde hablamos de R, pero el R es solo de muestreo. Perfecto. Está asociado Entonces, y se calcula como el desvío estándar del muestreo sobre el promedio por 100.
Exacto. Si lo querés en porcentaje. Perfecto. Exacto. Sigamos. Bueno, ahora vamos a hacer el B, que eso tiene como todas las cosas que... ahora nos pide, si el desvío estándar relativo porcentual total fuese de 1%, y realizando la determinación por triplicado, ¿es posible garantizar que el valor medio obtenido no difiera del valor verdadero en más de 2%, con un 95% de nivel de confianza? Bueno, ¿qué nos da la pista de que hay que usar en este problema? Nos tiene un nivel de confianza, entonces ¿qué tenemos que usar? Tipo la distribución del intervalo de confianza. Sí, el t-student. El student. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Si realizamos 3 determinaciones independientes, eso es, tomamos muestra y medimos 3 veces. O sea, no una muestra, tomamos 3 muestras y a cada muestra la medimos. ¿Sí? El valor que obtenemos, y nos pregunta, ¿el valor que obtenemos será igual al verdadero dentro de un 2% con un nivel de confianza del 95%? Vamos a averiguarlo. Y para eso necesitamos la definición de nuestro valor medio con su intervalo de confianza. ¿Sí? Que nos dice que el valor verdadero mu, ¿sí?, se encuentra en el intervalo de confianza dado por esto, se encuentra en este intervalo con una cierta confianza. ¿Sí? Si yo pido 95%, tendrá un ancho ese intervalo. Si yo quiero tener con más seguridad que mi mu está dentro del intervalo, cada vez se hace más grande. Si yo pido el 99%, ya se hace a menos que tenga muchas determinaciones, se hace medio una locura. ¿Sí? Entonces, sabiendo esta definición, ¿sí?, podemos reescribir lo que nos pregunta. Nos pide si el valor que obtenemos será igual al verdadero dentro de un 2%. ¿Sí? Si este es el valor verdadero y este es el que yo obtuve como medio, lo que nos está diciendo es si la resta de este menos este es menor a cierto valor. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que ver es si esto menos esto es menor a 2%, y esto sería lo que tiene que ser menor a 2%. ¿Sí? Solo hay que tener un pequeño detalle. ¿Sí? En esta ecuación, así como está planteada, ese es el desvío estándar absoluto. ¿Sí? No es el relativo ni en porcentaje. Así que no la podemos usar así nomás. Primero hay que ver cómo la podemos usar. ¿Sí? Voy a seguir adelante. Dale. Bueno, entonces es bastante simple, porque termina dando lo mismo. Yo lo que quiero yo voy a restar, ¿sí? Y lo que quiero es un valor absoluto, no quiero que sea ni negativo ni positivo, ¿sí? Entonces puede ser valor absoluto. Y ahora lo que quiero es que aparezca el DER, el desvío estándar relativo en forma porcentual, ¿sí? Si es relativo, significa que está dividido por el valor medio, ¿no? Entonces, divido por el valor medio, y me queda acá. ¿Sí? Y ahora, junto esta X con este S, y me aparece el desvío estándar relativo total. ¿Sí? Y si ahora multiplico por 100 en ambos lados, me aparece el porcentaje. ¿Sí? Entonces en realidad no cambia la ecuación. Yo lo único que tengo que saber es si esto es menor al 2%. ¿Sí? La ecuación uno puede usarla sin darse cuenta. La verdad es que uno puede poner acá el porcentaje y no le va a cambiar nada. Pero esto, hay que tener presente esto, que esta S en realidad es en términos absolutos. Y en la forma relativa sería esta. Bueno. Entonces la pregunta es esta. Esta es mi igualdad y mi pregunta es esta. ¿Es menor al 2%? Entonces solo tengo que meter numeritos acá y calcularlo. Solo tenemos que hacer esta cuenta. Bien. Entonces buscamos el t-student. ¿Sí? Sabemos que alfa es 95%. En la guía solamente está el t a 95%. Sabemos que n es 3 porque es un triplicado. Entonces los grados de libertad, ¿cuántos son? Está ahí. Pero es n-1. Exactamente, es 2. Entonces voy acá, busco 2 y me da que el t-student es bastante grande, 4,3.
y vamos a ver cuánto me da. Me da 2,5, que es mayor a 2. Entonces, no es suficiente hacer un triplicado. Esa es la conclusión de esto. Consulta, sí. La desviación estándar relativa total la multiplicaste por 100, ¿no? No es exactamente el valor que te dio antes. Es que sí, porque ya me la daban. Esto no usa te nada daban. del... Claro, esto no usa... No tiene nada que ver. Listo. Esto parece un problema medio de parcial, porque es como que lo que haces no depende de lo anterior. Entonces es como... para que puedas ir haciendo distintas cosas. Claro, entonces acá te la dan, dice 1%. Si te pediría usar la anterior, sí, tendría que multiplicar la que me dio por 100. Bueno. Acá termina. ¿Todo bien? Vamos al C. Ahora nos cambiaron el valor de la desviación estándar relativa, que sigue siendo porcentual. Sabiendo que la desviación estándar relativa total y porcentual es de 1,5%, ¿cuántas repeticiones o estreos más determinación serán necesarias para garantizar que el valor medio obtenido no difiera del valor verdadero en más de 1,5%, otra vez con un 95% del nivel de confianza? Entonces, de vuelta, yo tengo mi misma ecuación de antes, ¿sí? Pero ahora que nos están pidiendo otra cosa, esta es la otra forma de usar esta ecuación, ¿sí? Para saber cuántas determinaciones voy a tener que hacer. Yo quiero que sea 1,5% el valor verdadero, este término, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? A ver, ¿cómo sigue esto? Ahí está. Podés despejar tenés el intervalo de confianza sería. Claro. Tenés la diferencia, la desviación estándar porcentual, la puedes pasar dividir, movés todo, despejás n, sí. Pero como t también depende de alguna manera de n, hay que iterar. Exacto. Yo tengo esto, yo dejé n igual, para iterar hay que dejar libre lo que te interesa y todo lo demás del otro lado. Entonces n es igual a toda esta cosa donde t depende de n también. Entonces tenemos que iterar. Por suerte, esto lo hicieron a propósito, el desvío estándar relativo total es igual a lo que queremos que se cumpla a nuestra tolerancia para el valor verdadero, entonces se cancelan y queda solo esto. ¿Sí? Entonces vamos a iterar. Aquí apareció una... Es largo, pero como es una sola cuentita, no pasa nada. Entonces, vamos, ¿cómo hacíamos la iteración? Nosotros no sabemos nada de esto, entonces lo que se hace generalmente es tomar infinito. ¿Sí? Si yo tuviera infinitas muestras, ¿sí? Mi valor de t sería 1,96, mi t cuadrado sería 3,8, y mi n, por lo tanto, es 4. ¿Sí? Entonces, vamos a poner 3 grados de libertad. Me cambia n y me da 11, me da un montón. Entonces vamos a poner 10 grados de libertad. Otra vez me da 5, y así sucesivamente, hasta que la cosa empieza a oscilar entre 6 y 7. Pongo 6, me da 5, pongo 5, me da 7, me da 6, me da 6, y así. Entre 6 y 7 parece que terminó oscilando. Entonces, vemos que el valor converge entre 6 y 7, y entonces vamos a tomar 7 muestras. Y punto. Entonces, ¿por qué no tomamos 6? Porque... Sí. Eso, ¿por qué no tomamos 6? ¿Por qué no tomamos 6? Porque esto debe estar variando entre un poco más de 1,5 y un poco menos de 1,5, ¿sí? Y nosotros tenemos como límite 1,5. Cuanto más muestra tomamos, menor va a ser este porcentaje del cual va a diferir el valor verdadero. Entonces dice como máximo. Entonces vamos a tomar la parte de arriba para que se cumpla. Si yo tomara 6, quizás me da un poquito más de 1,5. ¿Sí? ¿Me seguiste? Sí.
clarísimo. Perfecto. Un poco más mejor. Perfecto. Sí, si yo tomo 7, quizás me dé un poquito menos de 1,5 esta igualdad. ¿Sí? Bueno. Y con eso terminó el problema. Creo que repasamos un montón. ¿Pudieron seguirlo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Es el momento. Sí, ¿podés volver a la tabla, lo que dijiste, lo que mostraste en la tabla? Esta. Esta, sí. Vos decís que T es 1,96 y 3,84 T cuadrado. ¿Y eso lo sacabas de dónde? ¿Por qué T cuadrado? Sí, ¿de dónde sacabas el valor de T y T cuadrado? T está acá, que lo saco de la tabla. 1,96. Y lo elevo al cuadrado y me da este valor 3,84. ¿Pero dónde sacaste que T es 1,96 entonces? De acá, de la tabla del T-Student, voy a infinito y me da 1,96. Porque yo en principio no sé cuánta muestra voy a tomar. Entonces voy a empezar suponiendo que tomo toda la muestra. Sí, infinitas muestras. Sí, está bien. Y ahí empiezo. Sí. Está bien. ¿Está bien? Sí, ya entendí. Perfecto. Sí, se me chispó. Gracias. Bueno. Disculpa, ¿podrías volver a explicar cómo obtenías la desviación estándar muestral? Del muestreo, perdón. El A. Claro, el punto A, digamos. Sí, la parte del muestreo no me quedó del todo claro. Cuando llegamos acá. Más bien la parte de cómo obtenés el número de partículas. Bueno, para el número de partículas es así. Yo sé que tengo 1 gramo de muestra. ¿Sí? Este gramo de muestra justo es 1 gramo, pero podría ser 10 y yo también podría saberlo, porque yo sé la fracción en masa. ¿Sí? Entonces, yo sé que tengo 1 gramo de muestra. ¿Cuánto de ese gramo de muestra es perborato y cuánto es carbonato? Yo tengo la fracción masa. Entonces, 1 gramo por 0,72 me va a dar la fracción de perborato, que coincide justo porque es por gramo la fracción en masa. Entonces, tengo 0,72 de perborato y lo que me sobra es el carbonato. ¿Eso está bien? Si yo tuviera 10 gramos, claro, también sabría, también sabría cuál es la fracción. Claro, sí. Esto sería 7 y el otro sería 2, con 7. Claro, perfecto. Y con la densidad y el radio. El volumen lo aproximas con el radio, el 4/3 de pi por radio cúbico. Sí. Y con la densidad podés sacar, claro, es acá donde me pierdo. Vos tenés un volumen de una partícula. Claro. Ser. Sí, son 3 ecuaciones. La ecuación de la densidad, vos tenés, o sea, tu mezcla está compuesta por perborato de sodio y carbonato de sodio. ¿Sí? Cada uno tiene su densidad. Vos podrías agarrar si agarrarías todo el perborato, ¿sí? Todo el perborato de sodio, lo pesaras y lo dividías por el volumen que ocupa, te daría la densidad del perborato de sodio. ¿Está bien? Entonces vos tenés estas 3 ecuaciones. Tenés la ecuación de la densidad, esta ecuación, que si vos decís que tu muestra está compuesta por partículas, y cada partícula tiene un volumen finito, vos podés decir, bueno, el volumen total que ocupa alguno de los componentes es el número de partículas por su volumen. ¿Sí? Y después está la tercera. Si encima digo que son esféricas, el volumen de cada partícula es esto. ¿Está bien? Ok, sacás el volumen total como el número de partículas por el volumen de cada partícula. Claro. Y de ahí ya podés despejar de la densidad el número de partículas, de la densidad de la masa. Perfecto. Te queda esto. Claro, sí. Excelente. Muchas gracias. Y ahí está. Perdón, ¿qué era en esa fórmula? ¿Qué cosa? La pones X media como F por R por N. ¿Qué era F? Lo llamé así, lo llamé fracción en masa del perborato de sodio. Bien. Para llamarlo de alguna forma.
Está bien, no, yo pensé que eran, no, está bien. Gracias. Bueno, hay algo que en este problema no se vio, ¿sí? Que lo vamos a aprovechar y lo vamos a ver en el 7, ¿sí? Que es esto de la constante del muestreo. Voy a hacer solo el A, ¿sí? Porque después el B y el C son muy parecidos al B y el C del anterior, de hecho. Entonces dice, vamos a pensar otra vez, igual siguen siendo partículas. Para que un dado procedimiento analítico de fertilizantes sea económicamente rentable, se requiere una exactitud del 3% en no más de 8 repeticiones, con un 95% de probabilidad. Con este requerimiento, una empresa desea un protocolo de muestreo y determinación de fosfato en muestras de WAN, ¿sí? Entonces ahí nos dice, el mismo está compuesto de una mezcla de partículas de diámetro 0,25 centímetros, ahora las dos partículas miden lo mismo, y contienen, en esa mezcla hay 40% de fosfato de calcio y 60% de carbonato de calcio, y nos dan las densidades. Ojo que por lo que se entiende de lo que está escrito en el problema, ahora el 40% y el 60% se refiere al número de partículas. ¿Ustedes si lo leen entienden eso o se piensan que es una fracción en masa? Yo entendí el número de partículas. Bueno, es cuando uno no lee, parece que te guiara que ese 40 y ese 60 ya es una fracción en partículas. Entonces nos pide, obtenga un valor estimado para la constante de muestreo para el lote de guano, explicando su razonamiento. Bueno, entonces, lo mismo, ¿sí? Perdón, no entendí por qué dijiste que este 40% sería una fracción en partículas. Sí, porque se entiende por lo que va diciendo el problema. El mismo está compuesto por una mezcla de partículas, ¿sí? Conteniendo 40% de fosfato de calcio y 60% de carbonato de calcio. Es como que cada 100 partículas habría 40 del fosfato y 60 del carbonato. Podría estar más claro, pero no, es así. O sea, ese 40 y ese 60 ahora habla de cantidad de partículas, ¿sí? Bien, entiendo que cuando te hablan de la composición de una mezcla es más probable que te hablen de cantidad de partículas, y cuando te hablan de concentración de algo en una mezcla es probable que sea en masa, ¿no? No sé qué decirte. O sea, No depende sé. de lo que se muestre. Y no, Bueno, a veces hablan, sí, no sé, puede ser. es algo que es totalmente válido preguntar en el parcial. ¿A qué se Sí, refiere? sí, Perfecto, con eso me alcanza. y Sí. debería estar suficientemente claro. Sí. Sí, Pero ¿por qué? hubiera pensado, Perdón. que era en masa, porque digo, ¿cómo hago para, o sea, a menos que se hayan puesto a contar partículas, ¿no? Es para el problema, pero sí. Sí. Se puede, quizás podemos redactarlo un poco más lindo, dado que podemos editarlo. Pero sí, es 40, podemos ponerlo de tarea, redactarlo de tal forma que se entienda que ese 40 y 60 me habla de las cantidades de partículas que hay. Perdón, cuando hablamos de concentración, ¿por qué masa? Sí, concentración no es un número de moles sobre volumen, no masa. Concentración es una... podría ser lo que sea, pero es una medida, ¿cómo se llama? Intensiva, es cantidad de algo sobre el total. A veces se habla sobre volumen, a veces se habla podría ser masa. ppm en realidad es partes por millón, es miligramos de algo sobre kilogramos totales. Pero decimos que es un litro porque la densidad de algo que está en ppm es la del agua, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí. Es como que, por eso hay que especificar, o sea, concentración podría serlo casi que lo que sea. Bueno. Bueno, sí, por eso quise decir eso, si se entendía eso, de ahí podían entenderse. Pero bueno, asumamos que todos entendimos que se refiere a una proporción de partículas esto. Bueno. Entonces obtenga la constante de muestreo.
Entonces la constante de muestreo se define así, ¿sí? Como m² igual a ks, y r cuadrado, donde r cuadrado es el desvío relativo porcentual asociado a la masa m. ¿Sí? Y esto es para muestrear, o sea, es el desvío relativo porcentual del muestreo asociado a la masa m. M es la masa de la muestra, y K es justamente la constante, que sería el desvío estándar, relativo porcentual por gramo de muestra. O sea, cuando M es 1 gramo, R² es igual a KS. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que tiene esta ecuación es que R y K se pueden determinar empíricamente. Incluso uno podría ver si alguna mezcla podría no responder a la distribución binomial, y yo podría tratar de ver si más o menos muestreo muchas veces, ¿sí? Y veo si se ajusta que m por r² es igual a ks, ¿sí? Pero también se puede deducir si suponemos que si el muestreo efectivamente es binomial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente vamos a usar lo que sabemos de la distribución binomial para traducirlo a esta ecuación. ¿Sí? Eso es importante. Esto puede ser perfectamente empírico. ¿Sí? Yo puedo tener una constante de muestreo asociado a algo en particular y que me sirva para hacer mis análisis, que me sirva para saber qué muestrear de ese sistema, ¿sí? Y nunca pasé porque era una distribución binomial. ¿Sí? Yo solo sé empíricamente mi constante de muestreo para eso, para mi mezcla en particular, que analizo todos los días. Pero ahora sí, vamos a usar la teoría y vamos a suponer que responde a una distribución binomial. Bueno, entonces ya lo teníamos de antes esto. El R² es el desvío estándar relativo porcentual al cuadrado, que si seguí más o menos bien la notación que tenía antes, como es una distribución binomial, es el desvío estándar de muestreo dividido el valor medio asociado al fosfato, que es lo que me interesa, que lo voy a llamar P. ¿Sí? ¿Se acuerdan el NPQ y NP? Bueno, yo voy a llamar al fosfato P. Por 100 al cuadrado. Bueno, entonces nos vamos a nuestro desvío estándar relativo, que nuevamente es esta ecuación, raíz de NPQ sobre NP, y yo tengo ya P y Q. Sé que es 0,4 y 0,6. Lo que me falta es tener N, ¿sí? N y M están relacionados, porque la cantidad de partículas que yo agarre van a tener una masa, ¿sí? Y justamente el desvío estándar, este R², cambia con la masa que yo tenga. Por eso es el desvío estándar asociado con la masa, ¿sí? Entonces yo no puedo elegir, o sea, puedo elegir cualquier n siempre y cuando se corresponda con la masa, para hacer este problema, siempre y cuando se corresponda con la masa que voy a elegir. Bueno, aprovechemos, a ver hacia dónde vamos, falta n, ¿qué n ponemos? ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos aprovechar? Que si n vale 1 gramo, ¿sí? R² es igual a ks. Entonces, elijamos la cantidad de partículas que me hagan una masa total de 1 gramo. Eso es lo que vamos a hacer. Y es lo que digo acá. Observen que si ponemos un n que equivale a 1 gramo, me queda r, que el desvío es igual a la constante. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cuántas partículas son 1 gramo? ¿Me siguieron con eso? Voy a seguir. Perfecto. Bueno, entonces de vuelta, tenemos nuestras ecuaciones mágicas acá, nuestras ecuaciones, pero ahora las vamos a usar un poco distinto, ¿sí? Yo quiero ver la cantidad de partículas que me suman 1 gramo, ¿sí? Entre las dos. Entonces yo sé esto, la densidad
por el número de partículas, la densidad por el volumen es igual a la masa. ¿Sí? Entonces reemplazo hasta el radio, porque yo tengo el radio y la densidad. Densidad por el número de partículas, 4/3 de pi r al cubo es igual a la masa del componente I. ¿Estamos bien? Necesito... Hace mucho que no digo escucho por lo menos un sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, está bien. Bueno, entonces tengo dos componentes, pongamos para cada componente. 1 gramo es igual al choclo este para el fosfato, más el choclo este para el carbonato. ¿Sí? Puse para cada uno. Sí, no, le saqué los superíndices, y esto es una... A veces uno puede hacer, le puede poner un paréntesis y decir que todo lo que hay acá es para el fosfato, y que todo lo que hay acá es para el carbonato. Entonces, por el problema nos dicen que el R del fosfato y el R del carbonato son iguales. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta eso. Entonces puedo sacar todo lo que es igual, acá ahora le puse bien los índices, sacar todo lo que es igual como factor común, y me queda así. ¿Sí? La densidad por el número de partículas de un componente más la densidad por el número de partículas del otro componente por el volumen de cada partícula, que es el mismo, por 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, y acá hay que hacer un juego medio matemático para poder resolverlo, donde, a ver, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá. A ver, voy a escribir un poquito. Nos quedamos acá. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué hago? Multiplico y divido por el número total de partículas. ¿Sí? Eso es como multiplicar por 1. Y meto la que divide adentro del paréntesis. Y observen que aparece esto, que son cosas que sé. Porque n del fosfato sobre n total es la proporción del fosfato, que yo llamo P. Y n del carbonato sobre n total es la proporción del carbonato, que yo llamo Q. ¿Sí? Entonces ya me desaparecieron incógnitas, porque antes no sabía ni cuánto era el fosfato ni cuánto era el carbonato. ¿Sí? Al dividir y multiplicar por n total, me aparecieron dos cosas que sé y lo que busco. Esto es lo que estoy buscando. ¿Sí? Esta n total es la que tengo que poner en mis ecuaciones para la distribución binomial. Ya no tengo más incógnitas ahí. Porque los sé, el radio lo sé, las densidades lo sé, y dije que voy a tener 1 gramo. ¿Se me siguieron con eso? No tenían por qué saber eso. Ahora lo saben. Sí. Sí, sí, perfecto. Ahora, excelente. Sigamos. Voy a sacar esto de... Y acá hay un paréntesis. Esto es una cosa general. Esto que ven acá, que es la densidad por la proporción más la densidad por la proporción, es lo que se conoce como densidad media. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, para este tipo de problemas, cuando las partículas comparten el radio, ¿sí? La masa de la mezcla es igual a la densidad media por el volumen de la partícula por el número total de las partículas que tengo, ya sin discriminación. La proporción me va a afectar en la densidad media. En líneas generales, la masa de una mezcla sobre el volumen de esa mezcla me da una densidad media. ¿Sí? Sigamos. A ver, ya volvemos al caso en particular. Hay dos iguales. Que esto es lo que tengo que resolver. 1 gramo es igual a la densidad por P más la densidad por Q por n total 4/3 de pi por r al cubo. Esto es lo que nos va a servir en este problema en particular.
Bueno, tengo todo, ¿sí? Y cuando termino de fijarme, miren que las partículas eran más grandes y ¿cómo se llama? Me dio mucho más dio mucho menos el N total. Dio 41, ¿sí? Me dio 41. Y entonces ahora, ya que tenemos el N total, vamos a usar de vuelta las ecuaciones de la distribución binomial. Tengo P 0,4, Q 0,6 y N igual 41. Recuerden siempre redondear, ¿sí? Siempre redondeo porque poner 40,82 partículas es medio raro. Entonces pongo 41. ¿Qué me da? Ahí está. Y me da que el R cuadrado es 365,85. Ojo que para hacer la cuenta no es solo esto, sino que es el resultado por 100 al cuadrado. ¿Sí? Perdón, una cosa, cuando decís que n es 41 y te da menor que qué otra cosa, ¿con qué lo estás comparando? Ah, que en el otro problema dio como miles. Había dado miles de número de partículas. Está bien, está bien. Sí, gracias. Eso, sí. Entonces me da 365. A ver, ¿qué más? Ah, sí. Bueno, esta es la constante, eso es la constante de muestreo, es el error relativo asociado a un gramo de muestra. Tiene unidades de gramo, ¿sí? Porque yo en realidad el R cuadrado, ¿sí? Va multiplicado por la masa, y yo acá pesé 1 gramo. Entonces la constante es 300,85 gramos. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué me dice esto? Si yo peso 365 gramos, mi error relativo vale 1%. Eso es lo que el cuadrado de mi error relativo porcentual va a valer 1%. Eso es lo que me dice esta constante. Nada, y recuerden que cada depende del granulado de la muestra, ¿sí? Yo hice esto para las partículas de 0,25 centímetros, ¿sí? Cuanto más muela mi muestra, mejor voy a muestrear y K va a tener que disminuir, ¿sí? Esto se puede ver acá. Si hubiera sido más chico, hubiera tenido más partículas para la misma masa, lo que disminuye R cuadrado, ¿sí? Sí, ¿dónde sacaste el 1% del que hablas para el R cuadrado de 365? Es acá. K vale 365,85 gramos. Sí. Si yo peso esta masa, si yo voy a muestrear esta misma masa, ¿sí? Sí. ¿Cuál va a ser el error asociado a la masa de 365,85 gramos? Y tengo que pasar la masa dividiendo y me va a dar 1. El R cuadrado va a ser 1% en ese caso. Si yo tengo 365 gramos, el error, el desvío, el error sería, pero el desvío estándar relativo asociado a ese muestreo de 365 gramos es 1%. Te daría 1 gramo si vos dividís KS dividido R cuadrado, te da 1 gramo. No dije R cuadrado, si yo divido KS dividido 365 gramos. Sí. ¿Qué me dice la constante de muestreo? Me dice, de alguna manera, dice esto, dice la masa que yo necesito para que mi para que mi desvío estándar valga 1%. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tomo 365 gramos, si M es 365 gramos, a ver, si M es 365 gramos, como vale lo mismo que KS, yo paso dividiendo y mi R cuadrado vale 1. ¿Sí? Tu R cuadrado vale 1. Sí. Si tomo 365 gramos de muestra. Y lo dividís por 365,
decís que el R vale 1. Sí. Pero cuando vos estás dividiendo, el R, no el R cuadrado, el R estaría valiendo 1. El R estaría cuadrado. El R cuadrado es lo mismo. O sea, Si vos KS lo dividís por 365, tenés que dividir también el R cuadrado por 365. No, por la fórmula. M por R es igual a KS. Si yo muestreo masas de 365,85 gramos, ¿cuál va a ser mi desvío estándar relativo al cuadrado? ¿Me entendés mi pregunta? Sí. Ahora, vos definís el KS como la desviación del 1%. O sea, esa constante está definida para el 1% de error. ¿La definís? No, KS es igual a la desviación, voy a llamarle al error, a la desviación estándar, porque es muy largo. ¿Sí? Es igual a la desviación estándar al cuadrado cuando la masa que muestreo es 1 gramo. ¿Sí? Pero es así. Pero una definición conceptual, ¿sí? del KS sería la masa que yo tengo que tomar para que me dé un desvío estándar para que mi muestreo me dé un desvío estándar de un 1%. Es pasarlo dividiendo. A ver, voy a anotar. A ver. Hay que tomar para que el desvío sea del 1%. Ahí está. ¿Eso se ve? Sí. Entonces, yo ya calculé KS. Si es 365,85 gramos. Si yo tomo una masa que vale igual a KS, R cuadrado pasa a ser 1%. ¿Sí? Sí. Entonces, esa podría interpretarse como esa definición. Si yo tomara KS es la masa que tengo que tomar para que mi error valga para que mi desvío estándar valga un 1%. ¿Sí? Está bien. Entonces tenés que tomar 365 gramos de masa para ese error. Para 1%. Ahora, está bien, lo hicimos para el 1%, pero no dice que tiene que ser de un 3%. No, nosotros no lo hicimos para un 1%. Nosotros aprovechamos que cuando M vale que yo puedo determinar, esto todavía no lo usamos nunca, es para otros problemas. Acá solo me decían que obtenga el valor de KS, y eso lo obtuve a partir de la binomial. Está bien. ¿Sí? Sí, y ahora ese 1%, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué? Para nada. No, es solo la definición. Es solo la definición de KS. Bueno. No sabía dónde ibas con el 1%. No, es solo una definición conceptual de KS. Está bien, gracias. Bueno. Listo. Ya terminó. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Se me acabó esto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ay.